Si hablamos de la Navidad como tal, la misma festividad se relaciona con algunos temas, entre ellos, se encuentra nuestro querido capitalismo. Pues, cada vez que llegan las temporadas navideñas, teniendo en cuenta la temática, incluso la festividad en sí, sin importar la clase social, el consumismo se hace una práctica mucho más frecuente, además, con ello, viene un mal que a muchos les da una mano. Así es, mi querida audiencia, hablo del mundo de los piratas. No, esos piratas no, en su lugar, hablo de aquellas personas, las cuales, aprovechan la festividad, con el fin de darle luz verde a obras de pésima calidad, sin licencia alguna, quebrantando cualquier ley de derechos de autor, solo con el objetivo de venderlos al mejor postor, hablando tanto de videojuegos o software en físico, como juguetes, figuras de colección, entre otros. Si bien en algunos lugares, la piratería no es tan grande, en otros sitios, principalmente en países del tercer mundo, se ve como algo normal, pues, si tenemos en cuenta, la cantidad de años que tiene la piratería existiendo en países de Latinoamérica, además de la economía deficiente que gran parte de estos lugares conllevan, no es algo tan sorprendente, siendo esto, el tema que nos reúne una vez más. Hola. Bola de amorfos. Los saluda su servidor, en otro video más. En esta ocasión, hablaremos sobre la piratería, desde el punto de vista de un ciudadano promedio. Bien, sin más ni menos, comencemos con esto. Bien. El origen de la falsificación de trabajos con derechos de autor, como tal, es un tanto desconocido, pues, hablando del ámbito, no se conoce con exactitud la historia de la piratería en general, porque más allá del término o su uso en la actualidad, hasta el momento, aún se desconoce cuál fue la primera obra en infringir las normativas de derechos de autor, en general. Aún así, si bien es desconocido el origen de la piratería como tal, si hablamos de la piratería en el ámbito informático, cambia un poco el tema, pues la piratería informática tiene una historia un tanto particular, dado los hechos de la misma. Dicha historia se remonta a mediados de los años 60, pues, en aquellos días, los piratas informáticos se conocían como phreakers, fenómenos del teléfono, esto mismo, dado a que en la época, aún no se notaba la presencia de los equipos personales a comparación de la actualidad, pues, las computadoras de la época, habían sido creadas exclusivamente para algunos trabajos de ciertas organizaciones, o bueno, así es en parte la historia. No fue hasta los 70s, que se dio a conocer los equipos personales. Volviendo a los obsesionados con los teléfonos, los mismos, solían realizar llamadas telefónicas a larga distancia, pero al ser piratas informáticos, las hacían sin pagar absolutamente nada. Para ello, los mismos sujetos, desarrollaban algunos dispositivos que podrían conectarse al teléfono, los cuales, tal cual un exploit, se aprovechaban de las vulnerabilidades del sistema de redes telefónicas, dado a que en la época, los sistemas informáticos eran más vulnerables a algunos ataques, incluso esto sigue pasando en la actualidad con los medios que tenemos. Según los datos de la compañía norteamericana, Bell Telephone, actualmente conocidos como AT&T, el primer caso conocido de robo del servicio telefónico a larga distancia, se dio a conocer a inicios de 1960, pues, se tiene el conocimiento de llamadas de la época, las cuales, eran jodidamente largas, dirigidas a un número de otra zona. En las investigaciones, se descubrió que esto funcionaba gracias a un dispositivo en específico, conocido como Blue Box, el cual permitía a cualquier persona realizar diversas llamadas de forma gratuita. Después de ello, como bien dicen, el resto es historia.
Como muchos han de saber, uno de los enfoques principales de este canal son los videojuegos. Teniendo en cuenta lo interesante que es el mundo de la piratería, no sería sorpresa que en una industria como esta, se tenga cierto historial con la misma, pues, dado a las diversas formas en las que se puede encontrar la piratería, tanto en obras digitales como en físico, se tienen en cuenta los cruces que el mundo de los videojuegos ha tenido con las infracciones de derechos de autor. Este caso no se trata simplemente de piratería digital, sino que también podremos encontrar más mierda en todo esto, por ejemplo, el caso de aquellos burdos plagios, los cuales buscan copiar algún concepto u obra popular, con el fin de llevarse una rebanada del pastel. Incluso, algunos creadores de contenido han expandido el tema, hablando de diversos bootlegs en sus vídeos, siendo el usuario, Mau, uno de los más conocidos exponentes del tema en el habla hispana. Un saludo al licenciado. Pero, volviendo al tema. ¿Cuál es la historia de la piratería en el mundo de los videojuegos? A mediados de los 80s, después de la crisis ocasionada por Atari, teniendo en cuenta los títulos sin licencia lanzados por algunas compañías de cierto reconocimiento, empezó a surgir una idea, con el fin de aprovecharse del potencial mercado de los videojuegos. A la salida de la Famicom de Nintendo, en ambas versiones, la misma fue un éxito, teniendo en cuenta la calidad de gran parte de sus títulos, incluso, las obras sin licencia, no se hicieron esperar, con ello, llegando el que se considera hasta la fecha, el primer videojuego pirata, en general, pues si bien, se tiene conocimiento de algunos títulos sin licencia lanzados con anterioridad, dichos casos, involucraban a títulos originales lanzados por ciertas empresas. La Famicom llegó a tener muchos títulos sin licencia, pero el primero del cual se tiene registro, se trata del juego conocido como Super Mauro. Super Mauro, se trata de un título para adultos, sin licencia, lanzado en Japón a mediados de los 80s, siendo un juego demasiado simple, pues más allá de su historia detrás del mismo, el título no posee características tan destacables. El mencionado juego, además de tratarse del primer título pirata de la historia, se considera como el primer título de la Famicom, que posee contenido pornográfico. En el mismo, somos un personaje 100% original, por favor no robar, conocido como Mauro. Sí, para nada es el primo nogaliense de Mario. El objetivo del personaje es particularmente simple, pues, consiste en perseguir a una chica, con propósitos un tanto sugerentes. En su camino, habrá un perro que impide a nuestro desarrollado protagonista cumplir su objetivo. El título consta de menos de 5 secciones, en las cuales, la dificultad aumenta progresivamente. Al interactuar con la chica, se mostrará una escena de contenido pornográfico, donde la misma chica, se encuentra teniendo relaciones con el primo lejano del fontanero de Nintendo. Dejando a un lado esto mismo, el título llegó a ser un tanto polémico, pues durante la época, el título fue publicitado en una revista, anunciándose con un precio un tanto elevado, costando más de 6.000 yenes, incluso, tanto su contenido, como su infracción a los derechos de autor, han sido temas de discusión durante un buen tiempo. Como se mencionó con anterioridad, el título no destaca más allá de su historia detrás del mismo, pues, el mismo es un tanto simple en su contenido, incluso, con el paso del tiempo, se han lanzado videojuegos sin licencia con un contenido similar, aunque claramente, siendo mucho mejores que el mencionado Super Mauro. El título pasó desapercibido, incluso, se conoce que son pocos los cartuchos del mismo, que siguen existiendo hasta el día de hoy, siendo una obra que solo posee cierto peso por su historia. Un mundo como el de los productos sin licencia, tiene muchas curiosidades, incluso, historias aún más interesantes. Un caso relacionado, siendo uno de los más conocidos en el ámbito, se trata del título de Miss Pac-Man, pues, originalmente, la arcade se trataba de una modificación sin licencia del reconocido Pac-Man, con variadas diferencias a comparación del título original, siendo una secuela del mismo. Después de conocerse la existencia de esta modificación, entre Midway, junto a Namco, se tomó la decisión de hacer del título, una secuela oficial, siendo esto, una práctica que algunas otras compañías usan en la actualidad, como lo es en el caso de Sega con alguno de sus títulos. Como bien dice el meme, Namco contrató a este hombre.
Como siempre he dicho al hablar de este tema, el mundo de los piratas es un mal que a muchos les da una mano, tanto a personas que carecen de un estado económico estable, como a sujetos que buscan aprovecharse de ello. Si bien es cuestionable su uso, no se puede negar el impacto que la misma ha tenido durante un buen par de años, siendo un tema que puede tornarse en un interesante debate, dependiendo de los puntos. En fin, esto es todo por mi parte, así que nos vemos en otra ocasión. Espero que pasen una feliz Navidad. ¡Hasta pronto!